oportunidad de ver a un paciente ventilado? No, es nuevo para todos. Ya. El ventilador mecánico o la ventilación mecánica es otorgar o ayudar a ventilar al paciente administrándole una presión necesaria para que llegue a sus vías respiratorias, tanto centrales como terminales. Ojo, no realiza intercambio gaseoso. El ventilador no se encarga de realizar intercambio gaseoso a nivel alveolo-capilar, solamente envía la presión necesaria para que llegue el oxígeno y el aire médico necesario para que realice este proceso. El proceso lo realiza netamente el paciente, ¿sí? ¿Qué es el ventilador mecánico? Es una máquina especialmente diseñada para ser conectada al paciente a través de mangueras colgadas, como ustedes pueden verlo ahí, de codos, de tomas de NIE, lo cual me ayuda a adaptar al paciente a su tubo endotraqueal o traqueostoma. La mayoría de los pacientes que usan ventilador se encuentran en una condición crítica y en terapia intensiva, pero también hay las casas de apoyo para pacientes con cuidado paliativo, donde también maneja el ventilador, obviamente por un terapista respiratorio, por un médico intensivista, para poder programar los parámetros necesarios. ¿Para qué sirven los ventiladores? Para llevar oxígeno a los pulmones del organismo, para ayudar a los pulmones a deshacerse del dióxido de carbono, sobre todo en aquellos pacientes que necesitamos barrer CO2, como en el caso de las patologías propias como el EPOC. Para facilitar la respiración en algunos casos, el paciente puede respirar, pero comienza a cansarse. Como nosotros sabemos, la respiración es prácticamente un proceso activo y pasivo. Activo en la inspiración, cuando el músculo diafragma se contrae, los músculos intercostales, y es pasivo cuando obviamente se relaja y da lugar a la expiración. Pero hay patologías en las que el paciente llega con una insuficiencia respiratoria grave, en donde llega respirando utilizando músculos accesorios. En estos casos, él está cansándose de realizar el ejercicio de la respiración, porque la respiración es un ejercicio. Y es igual que cualquier otro, en caso de terapia deportiva. Si yo le sobreestimulo y le comienzo a sobreentrenar a un músculo, ¿qué va a pasar? Se va a agotar, se va a quitar. En el caso de los pacientes, el músculo diafragma, el cual es el que se encarga de la inspiración, se encuentra cansado, comienza a utilizar músculos esternocleidomastoideos y los músculos accesorios. Necesitamos entubarle para que le ayude a respirar, el ventilador le ayude a respirar, a ventilar al paciente, no respirar, la respiración es interna, como les dije. También en aquellos casos en donde el paciente se encuentra en un coma, algún tipo de lesión cerebral, en aquellos casos, por ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré, nosotros sabemos que es una pérdida de fuerza progresiva y cuando llega a nivel diafragmático el paciente no puede respirar por sí solo. En sí su patología no va a ser respiratoria, es un síndrome que está atravesando el paciente, pero necesitamos ayudarle a ventilar porque ya no avanza, ya no puede por sí solo, sus músculos están demasiado débiles. En esos casos también son sometidos a ventilación. ¿Cómo funciona el ventilador? El ventilador, como les decía, sopla gas, aire más oxígeno, según sea necesario, hacia los pulmones del paciente. Puede encargarse del 100% de la respiración o solamente ayudar a la respiración del paciente, de acuerdo a los modos respiratorios que nosotros, el médico intensivista, le programa al paciente, de acuerdo a cómo llegue. Por lo general, los pacientes cuando llegan a la terapia llegan totalmente descompensados y se les debe inducir a un coma profundo con sedación bastante alta para que el paciente se deje ventilar y de esa manera podamos tratar la patología de base. Si la patología de base, por ejemplo, es un síndrome de Guillain-Barré, debemos esperar a que el paciente mejore su condición para que pueda poder quitarle de la ventilación. Aquí nosotros podemos ver que también podemos en el ventilador calibrar una presión, el PIP. ¿Saben lo que es el PIP? ¿Me han escuchado otra vez? Y es la presión positiva al final de la expiración. Cuando nosotros hablamos de volúmenes y capacidades pulmonares de la espirometría, hablábamos de que no sale toda la cantidad de aire en la expiración, se queda una cantidad de aire en la expiración, ¿verdad? Es lo mismo, el PEP, nosotros le programamos a tal punto en el ventilador para evitar de que los pulmones colapsen, es decir, salga todo el aire, porque acuérdense que en la ventilación el paciente no hace nada, el paciente está siendo sometido totalmente por el ventilador, en aquellos casos en que se encuentra con una sedación profunda. Aquí se encuentra una máscara oronasal, máscara nasal y un total face. ¿Han escuchado ustedes de la ventilación mecánica no invasiva? Ya. La ventilación mecánica no invasiva es igualito como lo tenemos
de que el paciente se encuentre sedado y conectado a una vía aérea artificial, como es el tubo endotraqueal traqueostomo, se le coloca una total face o máscara total, en donde nosotros mandamos cierta cantidad de oxígeno y una presión específica al paciente para que éste le ayude a respirar, pero no es necesario someterle a un coma profundo, ¿ya? También utilizamos el ventilador mecánico en esos casos. ¿Cómo se monitorea a los pacientes con ventilador? Como cualquier persona que se encuentra en la terapia intensiva, sabemos que estos pacientes se encuentran con una condición altamente delicada. En ellos debemos siempre monitor de signos vitales, el cual se va a encontrar permanentemente colocado al paciente. Vamos a ver la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión arterial. Vamos a ver permanentemente cómo está el paciente. Pero además, todos los días siempre realizan una evidencia radiológica, como en este caso son las radiografías, cada semana una tomografía, sobre todo si es una patología respiratoria, y las gases en sangre que realizan a diario para poder ver cómo se encuentra el CO2 y el oxígeno en el paciente, ¿ya? Con todo esto nosotros podemos monitorizar a un paciente ventilado, con todos estos parámetros. Aparte de ver las pruebas del ventilador, a ver si el paciente sigue totalmente en coma o no comienza a asistirse nada totalmente con la respiración, porque eso obviamente van a haber cambios conforme va pasando los días en el paciente. ¿Cuánto tiempo se usa un ventilador? El ventilador no tiene tiempo de uso específico, depende de la evolución del paciente. Por lo general, en pacientes que se encuentran con patologías que no son respiratorias son candidatos a salir más rápido de la ventilación que un paciente que se encuentra con patología respiratoria. Por ejemplo, un COVID se demora más tiempo en sacar. ¿Por qué? Porque se encuentra afectado su parte respiratoria. Pero, por ejemplo, les puedo decir una cirugía abdominal, que el paciente no despierta de la sedación y no se asiste respirando totalmente el paciente. Puede ser que salga unos 2 o 3 días más rápido que un paciente con patología respiratoria de base. A veces hay pacientes que no mejoran nunca su parte primaria o principal que les llevó a ser sometidos a ventilación mecánica, sí. En ellos también es necesario, a veces utilizan, se les saca de la ventilación mecánica, pero necesitan llevarse a la casa un aparato que se llama CPAP para colocarse en las noches y que les ayude a respirar en las noches. ¿Cuáles son las funciones del terapista respiratorio en UCI? ¿Alguien sabe? Tal vez no tiene una idea de lo que nosotros hacemos. Creo que esto se vio mucho más visibilizado en la pandemia, ¿no? De todas las funciones que nosotros hacemos. Sin embargo, yo he puesto este apartado para que ustedes sepan, porque es muy importante las funciones que nosotros desempeñamos en la terapia intensiva. No solamente hacemos ejercicios respiratorios, no solamente hacemos respiración de secreciones, sino que son muchas nuestras tareas que desempeñamos en la terapia intensiva. En el caso, como yo he topado primero el ensamblaje del ventilador, porque nosotros como terapeutas nos encargamos del ensamblaje, es decir, de la armada del ventilador, de tener listo o calibrado el ventilador para que el paciente llegue. Si el paciente llega con tubo endotraqueal, se le conectará al tubo endotraqueal. Si el paciente llega para intubarse en piso, tenemos que ayudar y asistir a la intubación al médico intensivista, ¿ya? De igual manera, cuando el paciente se encuentra ventilado, muchas veces, en la mayoría de terapias intensivas a nivel de Ecuador, nos consultan a nosotros, los terapistas, los médicos intensivistas, cómo está yendo el paciente. Porque somos nosotros los que a diario aspiramos y hacemos las descompresión técnicas de drenaje, en el caso de una patología respiratoria, y vemos cómo va evolucionando el paciente. Y vemos que el paciente ya comienza a despertar a pesar de la sedación, es decir, ya comienza a asistirse, ya comienza a gatillar el ventilador. La curva ya no es totalmente azul, sino que aquí ya me pinta un poquito amarillo, indicándome que el paciente ya está despertando y está iniciando la inspiración. En esos casos ya debo yo comenzar tengo que reportar al médico intensivista para que él tome las medidas necesarias y comience a bajar la sedación para que el paciente comience a despertar. Todo el proceso de la intubación también nosotros manejamos. Cuando el paciente se encuentra ventilado, intubado, el tiempo que el paciente se encuentra intubado. Ojo chicos, mientras menos tiempo se encuentra el paciente sometido a la ventilación mecánica es mejor. La sobrevida del paciente es mucho mejor que cuando un paciente se encuentra sometido bastante tiempo a la ventilación mecánica. Obviamente los músculos, como están funcionando de forma adecuada, van a comenzarse a atrofiar, el diafragma se va a comenzar a atrofiar porque no estaba siendo utilizado. De igual manera debemos tomar en cuenta que en cada intubación del paciente disminuye el 30% de posibilidades de que salga de la terapia intensiva. Significa que si este fue intubado la primera vez, tiene el 70% de posibilidades
de que salga algo de la terapia intensiva. Si es que pasó algo, se extubó y tuvimos que volverla a entubar, sería que tiene el 40% de posibilidades de salir de la terapia intensiva. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Mientras menos tiempo y menos veces se le entube al paciente, tiene más posibilidades de salir. Las partes del ventilador mecánico. Bueno, como nosotros podemos ver acá, tenemos una pantalla o un monitor. ¿Cómo podemos ver? ¿Bien? En el caso de este ventilador que les tengo aquí en la pantalla, en las diapositivas, es un General Electric. Son ventiladores bastante buenos y se les encuentra bastante en las terapias intensivas de Ecuador. Este es un IOMED. Este se le utiliza más en la que es de emergencia, es decir, pacientes respirados 2-3 horas y luego se les manda a la terapia intensiva. ¿Ya? Y aquí podemos ver la pantalla o el monitor, la cual es táctil y también tiene el botón del power en donde nosotros podemos seleccionar y obviamente desplazar para poder seleccionar lo que nosotros necesitemos, aparte de que también es táctil. ¿Ya? Tenemos la parte de abajo. Ya, aquí tenemos en la parte superior, pueden ver como una pequeña pestaña, es la que nos muestra la coloración del ventilador. ¿Qué significa eso? Muchas veces está rojo, ustedes le ponen stop la alarma para que no esté sonando las alarmas y les pueda descansar tranquila el turno, pero no me pongo a pensar o me pongo a ver que un ventilador está aquí titilándome una luz roja. Significa que algo está pasando en el paciente, tal vez está con secreciones, tal vez está comenzando el paciente a despertarse y comienza a iniciar la respiración. Entonces necesito yo esto reportar al médico intensivista para que él a su vez pueda cambiar los modos ventilatorios, bajar la dosis de sedación y podamos trabajar en equipo. ¿Ya? De igual manera, si vamos un poquito más abajo, tenemos el cuerpo del ventilador en donde se encuentra este apartado que aquí les puse. Podemos ver se encuentra la válvula o el agujero inspiratorio y el agujero expiratorio. En el caso del General, la válvula expiratoria se encuentra en la parte izquierda y la rama inspiratoria en la parte derecha. En el caso de este ventilador es al contrario, se encuentra la válvula expiratoria en la parte derecha y la válvula inspiratoria en la parte izquierda. En la válvula expiratoria a su vez presenta 3 partes que tiene que ser ensamblada y aquí les voy a mostrar a continuación. La válvula expiratoria prácticamente se encarga de recibir la expiración del paciente. En este caso sabemos que el paciente inspira, barre y realiza el intercambio gaseoso y elimina el CO2. En este caso llega el CO2 a la válvula expiratoria y se encarga de eliminar al ambiente la expiración del paciente. Tiene como un diafragma, tiene como una membrana que sopla al momento que el paciente expira. ¿Ya? Más abajo tenemos el pedestal y las ruedas para que el ventilador pueda ser desplazado. También tenemos los brazos para poder ser un poquito más fácil el manejo del ventilador y las ramas para poder sostener las ramas inspiratoria y expiratoria, chicos. De aquí podemos ver la válvula expiratoria desmontada. Aquí podemos ver la válvula expiratoria puesta en el ventilador. Aquí se encuentra el agujero para colocar el filtro y la rama inspiratoria. Si damos la vuelta nosotros del ventilador, vamos a ver muchas entradas, salidas, tantas cosas para que ustedes no se me confundan. Yo le he puesto aquí las principales, chicos, ¿ya? En el caso del General, subrayado o encerrado 4 partes. Primero, la parte de aquí, en este caso, han intentado hacer que aquí se encuentre el aire médico y el oxígeno medicinal. Estas mangueras son un poco, bueno, podemos decir que el calibre son mucho más gruesas, van encontradas directamente a la pared para nosotros poder dar al paciente la mezcla que se procese en el interior del ventilador y que pueda salir a su paciente. Aquí se encuentra en amarillo y en verde, en otros ventiladores se encuentra en blanco y en verde y en otros en rojo y en verde. Si subimos un poquito más, en círculo azul nosotros tenemos la fuente de energía, igual en este tipo de ventilador va conectado en la parte de aquí, que va conectado directamente a la pared. Ojo, chicos, eso tiene que estar todo el tiempo conectado, no puede estar desconectado porque muchas veces se olvidan de conectarle y comienza a funcionar la batería interna del ventilador y tiene una duración de 85 horas, pero si pasa ese tiempo el ventilador se apaga y el paciente se queda sin su porte ventilatorio. Subimos un poquito más, se encuentra el botón de encendido y apagado. En este caso, en el caso del ventilador, se encuentra aquí.
según parece le han colocado de dos ventiladores diferentes, ¿no? Porque aquí se encuentra el primero que es del ventilador, en donde comienza, evita de que esto se sobrecaliente, y acá también han puesto otro, entonces es de dos ventiladores diferentes. Por eso ustedes ven aquí dos tomas, tres tomas, ¿ya? Pero siempre van a encontrar una sola en el ventilador, que por lo general se encuentra en parte de atrás. Ya, este es el ventilador General Electric, y aquí se encuentran dos conexiones o dos circuitos. El primer circuito es un circuito de 3 ramas que se utiliza para pacientes pediátricos de 1 año hasta los 4 años. Y este otro es el circuito para adultos, el cual se encuentra el paciente conectado en este momento. Como podemos ver, aquí se encuentra, en este caso, que es el que vamos a ver en el ventilador, se encuentra la rama expiratoria aquí colocada, se encuentra el filtro antibacterial, sale la rama expiratoria y se conecta al paciente. Y la rama inspiratoria con un filtro el cual viene adaptado al ventilador. Ese filtro es costoso, ese filtro no se elimina, tiene duración de 1 año. El otro filtro sí se bota, este otro filtro no se bota. Viene la rama inspiratoria, viene acá la toma en Y que se encuentra aquí, la toma en Y del circuito. Viene otro filtro antibacterial, viene la Y al codo del paciente, es decir, aquí nos daría falta un filtro más. Aquí nos haría falta otro filtro más en el filtro antibacterial. Y conectado al tubo endocardial a su vez. En este caso tenemos algo diferente. Tenemos aquí 3 ramas. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos una cascada. ¿Y la cascada de qué sirve? Sirve como un efecto de humidificación activa del paciente para evitar de que ingrese aire seco a los pulmones. Por eso se utilizan pacientes pediátricos. Dispositivo para nebulizar. Por lo general, todos los ventiladores tienen un dispositivo que se adapta. ¿En qué rama se adaptará? ¿En la inspiratoria o en la expiratoria que voy a nebulizar al paciente? En la inspiratoria. En la inspiratoria. Porque necesito que ingrese la cantidad de oxígeno necesario para micropulverizar las partículas y que pueda llegar el medicamento donde yo necesito y pueda crear el efecto que estoy necesitando, como broncoespasmo, o sea que quiero hacer un efecto político, lo que sea. Pero tiene que ser conectado a la rama inspiratoria. En este caso, tendríamos que conectarle, si esta es la rama inspiratoria, tendríamos que conectarle acá, en la inspiratoria. Tendríamos que colocarle acá. Aquí se desconecta y se coloca el adaptador de la nebulización y se vuelve a conectar al paciente. Este a su vez tiene una horquilla, si ustedes pueden ver aquí. Aquí en la parte de aquí tiene como una tapita. Aquí tiene una ya, aquí tiene una tapita donde yo meto el medicamento con una jeringa previamente ya mezclado y coloco. A su vez tiene aquí un cable que viene conectado hasta acá. En el caso de este ventilador viene conectado hasta acá, en donde yo realizo y programo en el ventilador la nebulización. ¿Cuánto va a durar? 10, 15, 20 minutos. ¿Qué medicamento estoy utilizando? Y prácticamente y automáticamente comienza a mandar y a nebulizarse. ¿Ya? Muy bien. El ensamblaje del ventilador. Aquí tenemos 2 videos, chicos, que quiero que vean, porque el ensamblaje en sí es conectar los tubos corrugados desde el ventilador hacia el paciente. Pero el calibraje necesito hacerlo en el ventilador real. Fue por eso que les traje los videos para que ustedes vean. Funciona también como filtro antibacterial para evitar bacterias del ventilador, del paciente al ventilador y por ende después como nuevo paciente del ventilador al nuevo paciente. Aquí también va un filtro, ¿no? Aquí no le coloca, pero aquí también va un filtro antibacterial.
Ahí es para colocar y poder pasar la calibración del sistema. Datos del paciente, si no tenemos, no importa, lo importante es pasar calibración, pues cuando el paciente ya venga entubado o entubamos, luego conectamos al ventilador y llenamos esta carga. Humidificación HM estándar, esta es la que nosotros usamos por el filtro en adultos, y en cascada ponemos humidificación. Más o menos la calibración dura 1 o 2 minutos, chicos. Después le pide prueba de resistencia que pasen todos los ventiladores, toca sacar la pieza en Y y hasta que se calibre totalmente. Si es que aparece en verde es porque pasó la calibración, si aparece una X roja es que algo está pasando, hay fugas, está mal conectado, algo está pasando. La válvula expiratoria, ¿cómo se saca? Ahora vamos a ver un video en el que realizan el ensamblaje de un ventilador que es con 3 ramas. ¿Ya? Hola amigos, bienvenidos. Esa es la cascada, chicos, ya que se adapta. En este caso, hace de cascada este aparatito que nos gusta acá, y la cascada que nos gusta para más o menos nosotros poder entender. Este es el material del calentador. Y esto es el paquete de la acumuladora para el certificado publicación activa cascada. De este paquete aprovecharíamos básicamente todo y desecharíamos esta pieza que se podría utilizar, pero normalmente la desechamos porque es un filtro que pondríamos en la rama inspiratoria y también en la rama ventilador. Pero este filtro no lo usamos, acabamos con el humo de electrounidad, que le da el extra. En este caso, este es un ventilador que es un Drager, no, es un Hamilton, si parece. Este tiene su rama inspiratoria, igualito, todos van a tener lo mismo, de cualquier marca van a encontrar lo mismo. Se adapta, si es un paciente pediátrico, adaptamos la cascada, chicos, ¿sí? La cascada obviamente va a funcionar con agua. Viene adaptado un equipo de como crisis que va adaptado a la solución salina para que vaya goteando poco a poco cada vez que la cascada comience a disminuir la cantidad de agua. Tiene que estar alto
que entra el gas, se calienta por la cascada, sale por la manguera más grande azul, llega al paciente y la rama blanca es respiratoria. Vale. Vamos a poner ahora los sensores. Los sensores que miden la temperatura. Mira, esta conexión. Vale, esto conectará con amarillo. Aquí y el otro azul. Esto normalmente ya lo encontraréis en el almacén ya colocado, ya vendrá. Llevamos las flechas. Vale, sí. Aquí ya vendrá conectado. Estos son sensores que nos ayudan a medir la cantidad de temperatura que está en el circuito que está guiando el paciente, ¿no? Acuérdense, la ventilación en los niños es mucho más delicada que en los adultos. Con el espacio que es, no suele conectar con otra cosa, porque cada uno conecta en su sitio. Este fijaros que es de 2, se conecta este pincho y giráis y bloqueas, ya se bloquea la tecla y ya funciona y ya estaría colocado. Y estos dos, hay uno de 3 y otro de 2. Y fijaros bien, el de 3, lógicamente el de 3, es el azul y el de 2, aquí. Vale, pues aquí ya estaría así de sencillo. Ahí se encuentra y en la rama se encuentra tanto ya ensamblado el ventilador. El último sensor va hacia la rama del tubo endorrequial del paciente, tomando en cuenta de que algunos ventiladores tienen un sensor propio, como el que se encuentra aquí, el cual va conectado directamente al tubo endotraqueal y al circuito. Y este va a ser un medidor de ETECO, es decir, los gases a nivel de CO2. Podemos ver cómo está barriendo el CO2, cuánto está eliminando de CO2 el paciente. Algunos ventiladores tienen ese sensor, otros no tienen. Ya depende de las marcas que ustedes manejen. Ahora, en este caso del paciente, nosotros tenemos aquí un orificio que también se saca, aquí, un tapón, en donde podemos mandar inhalaciones al paciente. Con una jeringa de 10 ml, si saben es una jeringa grande, gorda, ahí metemos el inhalador, solamente el inhalador, no con el adaptador. Le colocamos y con el émbolo embonamos aquí y mandamos. Se manda por lo general 10 puffs, tomando en cuenta de que el paciente no se le puede controlar cada inspiración. Lo ideal es mandar en cada inspiración, pero no siempre llega en cada inspiración. Es por eso que mandamos 10 puffs para que por lo menos 5 ingresen al paciente. ¿Sí? A eso sirve este agujero de aquí. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó clarito todo? Prueba ahorita. Ya. ¿Alguien que quiera ensamblar el ventilador? Vamos a hacer una persona por cuestión de tiempo, ¿sí? Que quiera ensamblar, que se coloque los guantes y que se ponga a ensamblar. No, una persona es que Dice que en el momento cuando ya se empieza el paciente a despertar de la sedación, toca volver la calidad de la máquina para ir reduciendo de a poco. Calibrar no, la calibración se pasa una sola vez previa colocación al paciente, que es lo que hice en el video, pero sí va a comenzar el paciente a sentirse incómodo con el ventilador porque él ya está respirando y el ventilador está dando todo lo que necesita. Entonces nosotros reportamos al médico intensivista para que él ya vaya cambiando de modo ventilatorio y ya no esté en un mandatorio con volumen o protección, sino que ya podamos cambiarle un poco más asistido. En este caso puede ser un CPAP, para que el paciente ya comience a realizar la inspiración y el ventilador solamente le ayude a terminar lo que necesita el paciente. A ver si ya llegan, ¿cierto? No, pues no llega. Te dicen que tengas listo un ventilador porque va a llegar un paciente. Tenemos que programarle, ¿cierto? Y el primerito que tienes que prender, ya, Conectarle, conectas las dos mangueras. ¿Cuál era la manguera? De oxígeno y de ahí medio. Conectamos a la pared, exacto. ¿Ya? Después prendemos el ventilador y
respiratorio y después tiene la válvula respiratoria, ¿sí? Acuérdense que aquí primero va un filtro, ¿ya? Pero no tenemos. Va un filtro y luego coloca la rama. Ahí nomás está. Pero ahí tienes que apretar bien para evitar pupudas. Y acá también hay un filtro el cual no se bota y se coloca. Muy bien. Listo, entonces, de ahí, ¿qué hacemos? Aquí se encuentra la rama. ¿Cuál sería aquí la rama inspiratoria? Ya. Si es que te piden nebulización, por si acaso ya tenle puesta. Le colocas el adaptador, pones las ramas, colocas aquí en el pedestal. Ahí. Listo. Siempre los ventiladores tienen un orificio de oclusión para nosotros poner esto. Un orificio de oclusión, en este caso no lo han puesto, pero viene PAC, se embona acá. ¿Ya? Y aquí pasamos la calibración. Entonces aquí pones PAC, calibrar ventilador, hasta que pase la calibración. Te va a salir prueba de resistencia, sacas hasta que pase la prueba de resistencia y te sale un... ¿Esa calibración nos da el doctor ya o para...? No, tú tienes que poner la calibración. Por ejemplo, diciendo que aquí se encuentra eso, ahí pones. Entonces aquí pones nuevo paciente, iniciar calibración, PAC pones. Entonces comienza a pasar, se demora como 1 o 2 minutos en ver que se encuentre todo bien. Luego te dice prueba de resistencia, PAC desconectas y te sale calibración aceptada o calibración errónea. Algo pasó. Exacto, sí. Ya se encuentra listo y ustedes solamente ponen stop, listo para que venga el paciente. Cuando el paciente llegue, ustedes pueden poner edad, sexo, tipo de tubo, diámetro de tubo. Cuando el paciente ya llegue, pero tiene antes que pasar la calibración. Entonces llega el paciente y le conectas, por favor. Esto es rápido, ¿no, chicos? Porque puede que es un paciente que se encuentra intubado, totalmente delicado. Entonces, para conexión súper rápida. ¿Sí? Eso sería. ¿Ya? Sí, ¿no es cierto? Y por esta para poder meter esa manguerita tenemos que lubricarla o... No. Esta es una intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal la realiza el médico intensivista con nuestra asistencia. Y también aquí van unas reatas, pero estas reatas no están puestas porque obviamente se ponen con esparadrapo y vamos al maniquí le vamos a dañar. Pero son reatas para tubo endotraqueal. ¿Sí? Eso sería, chicos, todo. ¿Alguna pregunta? ¿Y esta manguerita es un poquito difícil? Ese es el MPAP. Eso significa que es como una especie de seguro que tiene el tubo endotraqueal. Cuando llega a la laringe, se infla, ¡pac! Se sostiene para evitar extubaciones, porque cada intubación disminuye la posibilidad de vida del paciente. Entonces, aparte de que tiene el valle inflado, cuando esto está inflado, está hinchado, es porque se encuentra inflado. Cuando está desinflado, como en este caso era para intubarle, obviamente va a estar desinflado. Aparte del seguro que tiene en la laringe, también tiene aquí las reatas para evitar que se extube el paciente. En aquellos casos que el paciente ya se comienza a despertar y nosotros no estamos pendientes del paciente, ¿el paciente qué va a hacer? Comienza a bajar la sedación y se sale. En estos casos, volver a entubar, claro. Volver a entubar y obviamente un paciente que estaba saliendo, volver a entubar, quitar el 30% más de posibilidades de que salga. Chicos, ¿alguna otra pregunta?